Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Qué habrán sentido Pedro y Juan al recibir el anuncio de María Magdalena? Una mezcla de incredulidad y a la vez de un decirse por dentro: ¿será cierto? No dudaron, salieron en camino para ver el sepulcro y verificar con sus propios ojos el anuncio de María Magdalena. La emoción era tal que no se esperaron. Juan, el más joven, llegó antes. Inclinándose a la entrada, vio los lienzos puestos en el suelo, pero no entró por respeto a Pedro, el jefe de los discípulos, la roca. Este mirar le bastó a Juan para llenarse de esperanza, porque todavía no daba el paso definitivo de la fe. Es curioso, Jesús. Tu ausencia se convierte tantas veces en una puerta para encontrar tu presencia. El no está aquí significa que algo ha pasado, algo ha cambiado. Y yo, que ante tantas ausencias tuyas me siento abandonado, cuando en realidad debería decir: no estás aquí, estás en otro lugar, esperándome, en ese lugar donde quieres que yo esté, no donde a veces te busco. Y así, escuchándote más, podré entender desde la fe qué quieres de mí, qué me pides y, sobre todo, ¿dónde estás? Y Juan vio los lienzos puestos en el suelo. No vio los lienzos tirados, sino puestos. Y es que, Jesús, tu resurrección está llena de detalles. Das señales para quien tiene fe, y los lienzos doblados dan la imagen de tu poder y de tu presencia. Pedro llegó también y entonces entró para contemplar lo mismo, pero ahora también ve el sudario que estaba bien doblado y colocado en un sitio aparte. Fue entonces cuando Juan entró y vio y creyó junto a Pedro. Hasta entonces no habían entendido las Escrituras. La convivencia contigo les enseñó a reconocer tu presencia. Los lienzos y el sudario les ayudaron a entender que habías estado allí, pero que ya no te encontrarían allí, que tu palabra se había cumplido y que, como buen amigo, les dejas pistas para que puedan creer. Entrar, ver, leer los signos, esperar y llenarse de gozo. Así es el camino de la fe que tengo que seguir para encontrarte en mi vida. Como propósito, te invito a hacer un acto de fe con alguna situación en la que no encuentres a Dios, diciendo: yo creo que estás presente, ayúdame a encontrarte, Jesús. Cuenten con mis oraciones. Yo hoy quiero pedir por todos aquellos que luchan por mantener su fe viva ante situaciones a veces muy difíciles, que recuerden que Jesús siempre nos deja señales, que sepamos leerlas y acercarnos cada día más al Maestro, sabiendo que Él nos busca primero. Que la Virgen nos acompañe y nos guíe y nos enseñe siempre a encontrar esas huellas de Jesús en nuestra vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes. Cada 27 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Evangelista, el más joven de los 12 apóstoles, y a quien nos referimos como el discípulo amado de Jesús, porque así fue realmente, según su propio testimonio. Juan fue quien acogió a la Virgen María en su casa por encargo del mismo Jesús y a quien consideramos patrón de teólogos y escritores. Juan fue un judío natural de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien trabajaba como pescador. Meditación del Evangelio. La luz que nace en Belén es la misma luz que vence la tumba. Claves exegéticas esenciales. Cuando todavía estaba oscuro. No es solo una indicación horaria, sino un símbolo teológico. La humanidad aún está en la noche del pecado y del desconcierto, pero la luz ya ha vencido, aunque todavía no se manifiesta plenamente. El sepulcro vacío no es prueba inmediata de fe. María Magdalena ve y corre, pero interpreta desde el dolor. La fe pascual nace progresivamente. Pedro entra primero. Autoridad. Juan ve y cree. Amor iluminado. La tradición ha visto aquí la complementariedad entre el misterio y la contemplación. Vio y creyó. No ve a Jesús sino los signos. La fe cristiana no se apoya en lo visible e inmediato, sino en la acción divina e invisible. La Iglesia contempla en Navidad la luz que entra en la noche del mundo. En Pascua, esa misma luz rompe la noche definitiva de la muerte. Belén y el sepulcro vacío están unidos. En Belén, el niño yace envuelto en pañales. En el sepulcro, los lienzos quedan vacíos. La Navidad ya contiene en germen la resurrección. Punto número 1. Cuando todavía estaba oscuro. La luz que nace en la noche. San Gregorio de Nisa afirma: la noche fue el primer manto del Verbo al encarnarse, para que el resplandor de la divinidad no cegara al hombre. La Navidad acontece en la noche, porque Dios respeta los tiempos del corazón humano. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 525, nos dice que Jesús nació en la humildad de un establo, en una familia pobre. Sencillos pastores son los primeros testigos de este acontecimiento. Y en el numeral 526 nos dice que llegar a ser niño con respecto a Dios es la condición para entrar en el reino. La resurrección comienza cuando aún está oscuro, porque la fe no nace de la evidencia, sino de la acogida del don. En el libro de Cielo, en el volumen 20 del 1 de enero de 1927, mira, cuando yo vine a la tierra quise dar muchos ejemplos y semejanzas de cómo quería que tuviera fin la voluntad humana. Quise nacer a medianoche para dividir la noche de la voluntad humana con el brillante día de la mía. Y si bien a medianoche la noche sigue, no termina, pero es principio de un nuevo día.
y mis ángeles, para hacer honor a mi nacimiento y para indicar a todos el día de mi voluntad, llenaron de alegría y felicidad. De medianoche en adelante, en la bóveda de los cielos, con nuevas estrellas, nuevos soles, hasta hacer cambiar la noche en día. Era el homenaje que los ángeles daban a mi pequeña humanidad, donde residía el pleno día del sol de mi voluntad divina, y la llamada a la criatura al pleno día de ella. Y en el volumen 24 del 20 de mayo de 1928, dice Jesús: los actos son como las horas que forman, o el día o la noche. Cada hora tiene su puesto. Algunas forman la tarde, otras la noche, otras el alba, otras el despuntar del sol, otras el pleno día. Y si es la hora de medianoche, en vano es querer ver que despunta el sol. Es necesario que al menos venga el alba para anhelar el cercano día, para ver la majestad del sol, que con su imperio de luz hace huir las tinieblas, y poniendo término a la noche, adorna y hace resurgir toda la naturaleza en su luz y en su calor, plasmando todo con sus benéficos efectos. Ahora, ¿es tal vez el alba la que tiene todo el honor en hacer despuntar al sol? No. Ella ha sido la última hora. Pero si las otras no la hubieran precedido, jamás hubiera podido decir el alba: yo soy aquella que llamo al día. Así son los actos, las oraciones, para obtener que despunte el día del reino de mi voluntad divina. Son como tantas horas, y cada una tiene su puesto de honor y se dan la mano entre ellas para llamar al resplandeciente sol de mi querer divino. El último acto puede ser como el alba, y si éste no se hace, faltará el alba, y es inútil esperar que pronto surja su día de luz sobre la tierra, que plasmando y calentando todo, hará sentir más que sol sus benéficos efectos, su régimen divino, régimen de luz, de amor y de santidad. Así sucedió en la redención. Por tantos siglos la redención no vino porque los patriarcas y los profetas se encontraron con sus actos como en las horas nocturnas, y desde lejos suspiraban el día. En cuanto vino la Virgen Reina, formó el alba, y abrazando juntas todas las horas nocturnas, hizo despuntar el día del Verbo sobre la tierra, y la redención fue cumplida. Por eso no te detengas. Es tan necesario la serie de los actos, que hay peligro que si no todos son cumplidos, no se obtenga el bien deseado. Punto número 2. El sepulcro vacío y los lienzos. El Dios que pasa dejando signos. San Juan Crisóstomo comenta: no se llevó el cuerpo quien dejó los lienzos ordenados. La resurrección no es fuga, es victoria. El orden del sepulcro habla de una acción soberana, no de un robo. Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, señala que el signo de los pañales en Belén no es un detalle marginal, sino un anuncio silencioso del misterio pascual. El niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, aparece ya marcado por la pobreza y la impotencia propias de quien se entrega totalmente. Estos pañales manifiestan que Dios entra en la historia despojado de todo poder humano,
aceptando desde el inicio la condición de quien puede ser tomado, envuelto y ofrecido. El Papa establece una correspondencia interior entre los pañales del nacimiento y los lienzos del sepulcro. Ambos pertenecen al mismo lenguaje de la humillación y del amor que se dona hasta el extremo. En Belén, el Hijo es envuelto por manos humanas. En la Pascua, su cuerpo es nuevamente envuelto, esta vez en la muerte. Sin embargo, en la mañana de la resurrección, los lienzos aparecen abandonados y ordenados, signo de que la muerte ha sido vencida desde dentro. Así, Navidad y Pascua quedan unidas. Los pañales anticipan el sepulcro, y el sepulcro iluminado por la resurrección revela el sentido pleno del pesebre. Desde el nacimiento, el camino de Jesús es un camino de entrega que culmina en la victoria de la vida. El sepulcro vacío y los lienzos no son en sí mismo una prueba directa de la resurrección, pero constituyen signos esenciales, nos dice el Catecismo en el numeral 640. La fe madura cuando se reconoce la acción de Dios en lo que queda. En el libro de Cielo, en el volumen 1, sin fecha, nos dice Jesús: quiero que con mucha frecuencia hagas actos de humildad, es más, continuamente, y que estés como un bebé en pañales, que no pudiendo por sí mismo dar un paso o mover sus manos para orar, lo espera todo de su madre. Así quiero que estés junto a mí, como un niño, es decir, pidiéndome siempre que te ayude y que te asista, confesándome tu nada y esperando todo de mí. Punto tercero. Vio y creyó. La fe que nace del amor. San Agustín afirma: Juan vio con los ojos del corazón, porque había reclinado su cabeza en el pecho del Señor. La fe más pura nace del amor silencioso. Según el Magisterio, Benedicto XVI nos habla acerca de Jesús de Nazaret. Nos dice que la fe pascual no es fruto de una demostración, sino del encuentro entre el signo y el corazón abierto. Esto es ya espíritu de Navidad. Dios se deja encontrar solo por quien se hace pequeño. En el volumen 10, enero 28 de 1911, del libro de Cielo. Hija, deleítate de mi corazón. El amor quiere sus desahogos. De otra manera no se podría seguir adelante, especialmente para quien me ama verdaderamente y no admite en sí otro placer, otro gusto, otra vida que el amor. Yo me siento tan atraído hacia ellos que el amor mismo me forza a romper los velos de la fe y me revelo, y le hago gustar aún desde acá el paraíso a intervalos. El amor no me da tiempo a esperar la muerte para quien me ama de verdad, sino que lo anticipo aún desde esta vida. Goza, siente mis delicias, mira cuántos contentos hay en mi corazón. Toma parte en todo. Desahógate en mi amor a fin de que el tuyo se ensanche de más y pueda amarme más. A la luz de esta palabra, cada uno de nosotros podemos preguntarnos:
¿Acepto que Dios comience su obra en mí cuando todavía está oscuro? ¿O exijo primero claridad, consuelo y evidencia? ¿Busco a Cristo solo cuando lo veo? ¿O soy capaz de creer leyendo los signos que Él deja en mi historia? Quiero una fe que posea o una fe que espere, ame y confíe como el discípulo amado. Me dejo envolver por Dios como un niño en pañales, dependiente, pobre, disponible, o sigo aferrado a mis seguridades. Cuando Dios pasa por mi vida y deja solo lienzos silenciosos o ausencias, los interpreto como pérdida o como anuncio de resurrección. La Navidad nos confronta con un Dios que no se impone. La Pascua nos confronta con un Dios que vence sin ruido. La fe verdadera nace cuando aceptamos caminar entre ambas noches, sostenidos solo por el amor. Señor Jesús, luz nacida en el silencio de Belén y luz victoriosa en la aurora de la Pascua, te adoramos porque has querido entrar en nuestra noche sin romperla y has vencido la muerte dejando solo signos de amor. Cuando todavía está oscuro en nuestra fe, enséñanos a esperar. Cuando solo quedan lienzos en nuestras manos, enséñanos a creer. Haznos pequeños como el niño envuelto en pañales, humildes como quien no se apoya en lo que ve, y ardientes como el discípulo que vio y creyó. Que cada acto nuestro sea una hora que prepare el alba. Que cada fiat llame al sol de tu divina voluntad, hasta que la noche de nuestra voluntad termine y reine en nosotros el pleno día de tu amor. María, aurora del día eterno, tú que formaste el alba del Verbo en la tierra, condúcenos de Belén al sepulcro vacío, y del sepulcro vacío a la vida plena en el fiat divino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh divino niño, mi Dios y Señor, tú eres el dueño de nuestro corazón. Fiat, fiat, fiat.